Feliz año y tendremos con nosotros a Antolín Pulido, nuestro invitado más veterano, que nos va a venir a hablar del genocidio brutal y detestable que está sufriendo el pueblo palestino en manos del gobierno de extrema derecha israelí sionista de Netanyahu y las consecuencias que puede acarrear también para el entorno de Oriente Próximo. Bienvenido, Antolín. Bien hallado, feliz año. Pues vamos a empezar hablando del cuándo comienza este conflicto por el territorio de Palestina, desde los tiempos británicos, con la cesión de este Estado tras la Segunda Guerra Mundial al pueblo israelí, y cómo sucede la primera Nakba en el 1949 y las consecuencias que esta tuvo para la población palestina. Cuando quieras. Pues, a ver, hablar del Estado de Israel es hablar de un problema muy antiguo. Europa termina la Segunda Guerra Mundial, Europa sabía perfectamente lo que estaban haciendo, no minuciosa, pero sí perfectamente lo que estaban haciendo con el pueblo judío, la Alemania nazi, pero tampoco le interesaba. Le importaba más ganar la guerra que otras cuestiones. Eh, Tenían un problema grande de toda esa población judía que se había movido al resto de Europa o a otros países durante la Segunda Guerra Mundial, y los mismos que habían salido de los campos de concentración de países anexos al Tercer Reich. Entonces, el Estado británico les cede una zona de Palestina. Cuando les cede, porque querían tener un Estado, ellos querían tener solamente una parte, querían tener un Estado israelí, un Estado judío. No todo el pueblo judío quería tener un Estado, pero haciéndoles un Estado, además lejos de Europa, se quitaban ese marrón de encima, que era para toda Europa el pueblo judío, y así también se quitaban de pagarle las deudas a muchos de esa población que había estado en Alemania, bueno, de Alemania del Tercer Reich. Entonces, le dan una parte del terreno británico. Eligen la parte más productiva. Ten en cuenta que Palestina era el principal exportador de naranjas del mundo, sobre todo para Europa. Y toda esa zona, que es una zona muy productiva, es con la que se queda el Estado israelí. Moviendo ya a la población, porque tampoco querían tener una población mixta. Al principio la aceptaron como tal, porque los primeros que llegaron no eran incluso personas de izquierdas las que empezaron a llegar al Estado de Israel. Pero fueron cubriéndose cada vez más, queriendo más terreno, y se produce la primera Nakba en el 49. Es decir, nada más llegar, un poco de llegar, se produce. Se empieza un movimiento, y un movimiento grande. Era un movimiento armado, venían muchos de la guerra, y muchos de ellos con mucho afán de hacer y llegar a tener un territorio que no le pusiera expulsar a nadie. Y estamos hablando de 780.000 personas que fueron las que movilizaron para quedarse con más territorio. El Líbano y Jordania, perdón, 780.000 se movieron hacia Libia y hacia Jordania. Estamos hablando de que se quedaron con la primera Nakba, se quedaron con el 78% de la tierra británica, porque, cuidado, el Reino Unido no tenía toda Palestina, tenía una parte de Palestina, y de esa parte se quedan con el 70%, el 78%. Y empieza el conflicto con Jordania y Cisjordania.
perdón, con Jordania y incluso con el Líbano, que empiezan a tener ya las primeras peleas, no guerras, pero sí las primeras chapuzas que tuvieron que hacer. Eso es lo más importante de la primera etapa, es para quedarse con más territorio, porque cada vez estaban llegando más población judía, no solamente empezaron a llegar de Europa, sino que empezaron a llegar de los países del este y empezaron a llegar también de Latinoamérica. Necesitaban más terreno y lo tomaron. ¿Y qué papel ha tenido, sobre todo, Estados Unidos y los países occidentales en el fortalecimiento del Estado de Israel desde su creación? Pues ha tenido un papel al principio, de hecho, el único país que le vendió, porque Israel tenía bastantes armas. Una anécdota, el único país que empezaron a querer comprar armas, que compraron más armamento de lo que tenía. Y uno de los pocos países que le vendieron armas fue Checoslovaquia. Quiero decir que es un hecho anecdótico, pero fue Checoslovaquia, por la relación, ya te digo, de partes de esa población judía de izquierdas, incluso comunista, que llegó por ahí y llegaron a algunos acuerdos con Checoslovaquia que luego al poco tiempo desaparecieron. Esos acuerdos les vendió Checoslovaquia bastante armas y munición, pero enseguida entró cuando vieron que podía producirse algún acercamiento más político que económico, enseguida entró Occidente con el 7º de Caballería y dijo que nada de apoyos con el Pacto de Varsovia, que ellos les apoyarían, y de hecho ha sido así. Es decir, Estados Unidos se puso a favor del Estado de Israel y empezó a darle armamento, no solamente a venderle muy barato, sino a darle armamento. Israel lo que quería es tiempo, porque ellos tenían muchísimo ingeniero militar para hacer sus propias armas, lo único que necesitaban era tiempo para desarrollarlo. Y se lo dieron. Ese tiempo se le dio sobre todo el armamento que partió desde Estados Unidos. Y una de las cosas muy importantes es de los barcos de Estados Unidos. Es decir, de controlar el Mar Rojo y controlar la parte del Mediterráneo, ¿no? por el norte y por el sur. Entonces, ahí fue principal. Es decir, ellos sabían de los acuerdos, llegaron a un acuerdo, le dijeron a Estados Unidos que se querían expandir porque querían abrirse y Estados Unidos los apoyó. Es decir, querían tener en medio de Oriente Medio, mejor dicho, un país amigo, un país satélite, y lo único que se le ha hecho más grande de lo que Estados Unidos pretendía al principio, porque Israel tiene un poder muy grande en medio de todos los países árabes. Países árabes que entre ellos tenían una guerra, países árabes que ya estaba fomentando Estados Unidos la guerra entre hermanos, sobre todo apoyando a lo que luego fue Irak. Es decir, Irak la apoyó desde el principio. Bueno, a Irak la apoyó España incluso desde el principio. Es decir, dándole Franco dio a Hussein, al presidente A de Saddam aquí, Hussein. sí, le dio la medalla de Isabel la Católica. Es decir, tenía ese apoyo pues, sobre todo para que lucharan contra Irán, que Irán, aunque al principio estaba el rey,
que también tenía buenas relaciones entre Europa, pero no demasiado tampoco con Estados Unidos, pero se temía una revolución interna que luego pasó con el ayatolá Khomeini, pero se temía desde el principio y querían tener controlado más o menos esa zona, y con Arabia Saudí siempre como amigo de Estados Unidos. Siempre fue así. Pues la siguiente pregunta va relacionada con lo que nos has comentado de los países árabes, porque como recordamos, la guerra de los 7 días que provocó la segunda Nakba, luego la guerra de Nagorno, digo, de Yom Kippur y la tensión que existía entre los países árabes, sobre todo el Egipto en aquella época de Nasser, del socialismo bacista, Siria y demás con Israel. Y quiero que nos cuentes cómo ha evolucionado esta relación con el tiempo y cómo se encuentra actualmente la relación de Israel con los distintos países árabes dentro El- de la heterogeneidad de cada país árabe. Ahora mismo, a ver, tenían una relación tensa. De todas maneras, los países árabes eh, no creían que iban a durar mucho tiempo. Cuando se produce, incluso después de la guerra de los 7 días, que fue en el 67, creo que fue, entonces la relación con Egipto, con Jordania, con Siria y demás, ya se complicó mucho con el Líbano, porque cogieron sobre todo en los altos del Golán. Es una de las cosas más importantes para mí, geopolíticamente. Los altos del Golán, quien controla los altos del Golán, controla toda el agua potable de toda la zona. Entonces, eso fastidió mucho a los países árabes que tuvieron, a ver, se llamó la guerra de los 6 o los 7 días, porque es que eran países con unos ejércitos ripiosos, que no tenían mal formados, mal preparados, con poco armamento. Israel los barrió. Entonces tuvieron que empezar a llevar relaciones, y Israel supo hacerlo muy bien, a hacer las relaciones. Cogió la parte de su izquierda, que todavía existía, con los países que tenían más cerca del socialismo, y empezó a sus relaciones a llevar ahí a su diplomacia. La diplomacia la dividió por países según lo que querían, según los mandó, y ahí empezó una de las fuerzas que ha tenido también Israel, que era su diplomacia, y sobre todo su diplomacia, que estaba avalada sobre todo por lo que ya empezaba a ser sus servicios de inteligencia. Sus servicios de inteligencia desde el principio fueron muy grandes y muy bien preparados, ya venían de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezó las relaciones con los países de alrededor, con algunos llegaron algunos acuerdos fronterizos de que no se iban a pasar, luego esos acuerdos se rompieron, de alguna, porque sobre todo Jordania, cuando se quiso meter, luego tuvieron que retroceder y demás. Entonces, lo que ellos querían, Israel lo que quería eran las fronteras, y que las fronteras fueran fijas de momento. Entonces, el acuerdo llegó, y llegó con esos países con una relación tensa, pero una relación tensa, ten en cuenta que ellos eran los ganadores de esa guerra. Entonces tuvieron que aceptar la mayoría de los países, porque no les quedaba otra. Es decir, tuvieron que aceptar. Incluso luego rompió los acuerdos Israel, pero Israel ya estaba en los años 60, últimos en el 67, en el 70 ya estaba armada hasta los dientes, y el único país que le podía hacer fuerza sería Arabia Saudí, en el cual no se iba a meter nunca.
Es decir, que ahí está, se llegó sobre todo con Egipto, por el tema, no solamente porque, por la frontera sur, sino estamos hablando también del canal Suez. Entonces, ahí era parte fundamental de los acuerdos que se tenían que hacer a controlar. El canal de Suez es el que controla luego el Mar Rojo. Pero, ¿cuál es la situación actual, de los principales, países árabes? Ahora Sobre todo mismo, Irán, Irak, y Arabia Saudí, así como los principales actores ahora mismo sí. influyentes en la Ahora, región. bueno, actores y Egipto. Tener en cuenta que Oh, Egipto, la frontera de Egipto, la frontera de Gaza Sur es Egipto. Es decir, Egipto llegaron a un acuerdo de Egipto. Si Egipto abriera sus fronteras y dejara pasar toda la ayuda humanitaria y no humanitaria, la guerra cambiaría también. Es decir, Egipto no tiene un papel importante porque no tiene un ejército importante ni demás, pero geoestratégicamente es de lo más que se podía hacer, porque las fronteras, además, esta frontera está filtrada totalmente por túneles. Lo digo porque yo estuve en los años 80 y estuvimos sacando a niños, porque la zona de Gaza se quedó sin hospital pediátrico y oncológico, y sacamos niños y los sacamos ya por los túneles que había hecho. Y estábamos hablando en tiempo de la OLP, no estamos hablando de jamás ni existía ni se le esperaba, ¿no? Es decir, que ya estaba lleno de túneles por todos los lados. El papel ahora mismo, lo que tiene el Líbano, el Líbano está desbordado. Líbano creo que es el país que tiene más refugiados per cápita. Ahora mismo tiene que ser del mundo, es un país muy pequeño y está llenísimo hay muchísimos palestinos, pero ya que se fueron desde la Segunda Guerra, cuando estamos hablando de que ya empezaron a irse en los años 70, 67, 70, para allá y se quedaron ya a vivir. Las relaciones que tenía con Jordania, era, ya te digo, de frontera y sobre todo del río. El río marcaba, una vez era marcado y otra vez no, pero el río querían que Israel que marcara frontera y al final tuvieron que existir. Ahora mismo tienen los países que están en contra de Israel, en contra del genocidio, en contra, digo activamente, porque de bla, bla, bla están todos, pero el único país que está ahora mismo con cierto poder en contra del genocidio es Irán. Irán y la parte de Yemen. Pero la parte de Yemen tiene que luego hablaremos, esa parte de Yemen que es chiita, que está ahora mismo. Ayer se dio el primer enfrentamiento marítimo entre navíos de Irán con navíos de Estados Unidos, bueno, y Israel. Hubo un barco que además quedó tocado, iraní, y se tuvo que retirar porque mandó varios cohetes y varios misiles que fueron interceptados y se tuvo que retirar, pero a la vez que se estaba retirando estaban llegando 5 navíos más de Irán. Todo esto en el Mar Rojo, todo esto parando el canal de Suez, con lo que lleva consigo unas pérdidas millonarias del mundo capitalista y cuidado, esto afecta a China, es decir, porque por ahí pasa, esto nadie habla de China, pero cuidado, por ahí es donde pasa todo el material chino que llega a Europa. Si no, tendría que ir vía recorrer toda África para llegar a Europa. Y a China no le interesa absolutamente nada esa parada. Tener en cuenta que los 5 o 6 días, no me acuerdo, estuvo parado el canal de Suez hace poco, se perdieron millones de dólares. Y
y China ya te digo que tiene parte, pero ahora mismo los países más que tienen más intención de apoyo total, ya te digo, es Irán y Yemen. Digo en la zona, porque luego fuera los únicos que han tenido narices de verdad es en denunciarlo al Tribunal Internacional ha sido Sudáfrica y México. Es decir, Ahora después hablaremos ya también más sí, a fondo del Mar Rojo y también de lo que ha pasado ahora con la incursión en Beirut por parte sí, de Israel, que sí, puede desembocar en una guerra absoluta, más con Hezbollah. Ya ha dicho que va a tomar represalias, ahora después lo trataremos. sí. Pero antes, cuéntanos un poco cuál es la situación de la izquierda en Palestina, de la Organización por la Liberación de Palestina, que estaba compuesta por el Fatah, que era el partido de Arafat, así como el partido comunista de referencia de allí, que es el Frente Popular por la Liberación de Palestina, así como alguna escisión de este último, con el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, de tendencia un poco más maoísta, y otros partidos más pequeños. ¿Y cuál es la situación ahora mismo? También respecto a Hamas, que ya que estamos viendo un debilitamiento de la OLP en Gaza, ya perdió las últimas elecciones que hubo en 2006, que ganó Hamas de manera aplastante, y en Cisjordania, que es el lugar ahora mismo que tiene bajo su control la OLP, estamos viendo cómo cada vez más gente está simpatizando con Ojalá. Hamas, y también la situación de qué va a pasar después de que termine esta masacre israelí, si se quedará Israel en el territorio, si se le obligará a irse y que la OLP gobierne también en Gaza. Cuéntanos un poco la situación Bueno, de la izquierda y de también más general también respecto a Hamas en Palestina. Palestina era un territorio pesquero, un territorio de, mm, de gente tranquila, entre comillas, que no tenía ni ejército ni tenía nada. Ese era un territorio, ya te digo, pesquero y de, árbol, de fruta, cosa que no tenía ninguna inclinación política a nivel internacional. Cuando llega a Israel se dan cuenta que se tienen que posicionar y empieza y tienen un papel muy importante. Al principio, no solamente la OLP, sino el FP, el EP es el Frente Popular de Liberación de Palestina, tenía una fuerza grande. Lo que pasa es que hubo varias decisiones dentro de la izquierda y dentro del Partido Comunista. Hubo varias decisiones, una de las más grandes la has comentado tú, que es una decisión maoísta, que quiere romper con la URSS. Entonces, bueno, ahí se empieza a animar. Sin embargo, Fatah, es decir, que era el partido de Arafat, con la OLP coge fuerza. Es decir, cuando el PC, los partidos comunistas empiezan a debilitarse, o los partidos que eran más grandes empiezan a debilitarse, la OLP va cogiendo más fuerza. Y Arafat va cogiendo un, se cubre de un personaje, ya no es un líder político, sino un personaje internacional muy grande y va cogiendo en los estados palestinos, va cogiendo fuerza. De hecho, siempre en las elecciones salían con bastante mayoría. ¿Qué pasó? Pues divide y vinci. Empezaron a apoyar, aparte de los partidos de izquierdas, bueno, aparte había partidos también de derechas, es decir, que eran apoyados por Estados Unidos, pero no tuvieron mucho éxito. De hecho, parte de esos palestinos se fueron a vivir a Centroamérica, muchos, bueno, a Latinoamérica bastantes y a Centroamérica. Y de esa situación se queda Arafat, y se queda Arafat solo, vamos a decir. Y Arafat crea
su partido, la OLP, dentro de la OLP, crea a un partido laico, es decir, que no tiene nada que ver con la religión musulmana. No, es decir, que es un partido totalmente laico, que le viene muy mal a Israel, porque Israel tenía una concepción religiosa, judía, y querían tener en contra, es decir, luchar contra contra partidos que fueran de corte islamista. Y eso no tuvieron. Intentaron islamizar a la OLP desde fuera, incluso algunos izquierda que hubo cuando, sobre todo, bueno, cuando rompió Ayatolás y demás, intentaron una izquierda religiosa meterse y ahí sí que fue muy inteligente Arafat y lo supo cortar. Lo supo cortar a tiempo. Esa situación, es decir, la izquierda quedó, ya te digo, Arafat se lo comió todo, incluso se comió su propio partido que también tuvo divisiones internas, algunos temas de corrupción a nivel internacional que se salieron como no, decían, fueron pequeños como en todos los sitios, pero lo dieron una dimensión sobredimensionado, sobre todo el tema de las ayudas internacionales. Y ahí es donde llega Hamas. Hamas empieza como una asociación islámica, pero de corte de ayuda, de ayuda social, empieza a crear sus escuelas donde empiezan madrasas, ya te digo, los colegios antes eran laicos y además empiezan a crear sus madrasas donde dan comida a los niños, donde los dan la comida, la merienda y demás, donde empiezan a apoyar a las familias que tienen dificultades, empieza a tener un ejército desde el principio con formación militar que la crean dentro, sobre todo, del espacio de Gaza es donde se empiezan a formar. Dentro de Palestina también se salen fuera de Palestina, donde los apoyan y empiezan a armarse. Muchos hablan de que Israel creó Hamas. Yo no creo eso. A Israel le venía muy bien que existiera Hamas. Y que hizo fue dejarlo de que crecieran para que así pudiera comerse a la OLP. Entonces sí, tener un adversario y tener sobre todo la idea de mandarle al mundo que nosotros, los israelíes, los judíos, estamos luchando contra los musulmanes, que son malísimos y demás. Esa es la guerra que le interesaba. Lo que pasa es que como todos los planes no todos salen bien y jamás empieza a coger una fuerza enorme que, bueno, arrasó en el caso de las elecciones, en el caso de Gaza, y todo lo que no hubo en Cisjordania al principio, porque Fatah sigue tenía mucha fuerza en Cisjordania, empieza a disminuir. Es decir, y ahora con el conflicto muchos más. Es decir, ten en cuenta que ahora mismo en Cisjordania está triunfando, son los héroes de Palestina y Fatah está perdiendo muchísimo terreno. Fatah, que sería la, el partido que podría llegar a ciertos acuerdos con Israel, apenas tiene fuerza ahora mismo. No tiene fuerza dentro de Palestina. Y está perdiendo, y cuando más tiempo pase, más va a perder. Se va a dar una situación dentro de Palestina bastante compleja en ese sentido. Y a ver, sí, bueno, lo que comentaba, que ahora mismo... Sí, perdón, te quería preguntar sobre Cisjordania. ¿Qué está pasando ahora mismo respecto a la expansión cada vez que mayor de los colonos israelíes? ¿Qué está sucediendo a la par de la masacre que está habiendo en Gaza, pero también está habiendo asesinatos en Cisjordania por parte de los colonos? Entonces,
Sí. ¿Cómo se está llevando, cómo se lleva estos años tolerando esta invasión de colonos y levantamiento de murallas en territorio palestino, en Cisjordania, por parte del gobierno sionista? El gobierno sionista es un gobierno que va a terreno hecho, que sería la mal traducción. Es decir, coge, quita sitio a los palestinos y va metiendo colonos. Colonos que, pero solamente los va metiendo en las tierras que son fértiles. Cuidado, que ellos también son y están cogiendo la tierra no fértil y la están primero la deserta, es decir, todos los pozos que hay los llena de hormigón y lo que hay. Es decir, estamos hablando de Cisjordania. Es decir, porque empieza la guerra, bueno, la guerra, empieza el genocidio, no es una guerra, la guerra es una guerra entre dos ejércitos, aquí no lo hay, aquí hay un ejército de los más grandes del mundo y unos milicianos, no hay, no puede haber guerra. Y además que lo que está machacando es a la población civil, es decir, es lo que hay. Incluso el enfrentamiento que ellos no querían llegar, que en Gaza, que es cuerpo a cuerpo, porque claro, cuerpo a cuerpo es muy complicado, es decir, de llevar ahí la guerra de guerrillas y la guerra urbana es muy complicado llevarla por un ejército tan grande, es decir, con poca, es decir, muy grande, cuanto más grande el ejército, menos movilidad. Pero vamos, es decir, de pronto desaparecen la información de Cisjordania. Es decir, en Cisjordania está habiendo, cuidado, está habiendo muchos muertos. Se habla ya de centenares de muertos. Están sacando a hombres, metiéndoles en la cárcel y estamos hablando de que eh, las imágenes que nos llegan de campos de concentración donde hay niños y abuelos, porque no hay otras, es decir, hay más, que están en Gaza, pero que según la última noticia en Cisjordania ya las cárceles están totalmente llenas de hombres, de hombres simplemente por tener edad de ser combatientes. Entonces, hay cientos, centenares de muertos y están cogiendo terreno, pero ahora lo están cogiendo. Antes iban poco a poco tomando el terreno, echando, tirando a la gente de sus casas, se formaba. Luego, después de un tiempo, empezaban a llegar los colonos, empezaban a hacer sus casas y empezaban a adecentar el lugar con agua, teniendo luz eléctrica, agua, etcétera, ¿no? Ahora lo están haciendo a lo bestia, es decir, según están metiéndose en Cisjordania, directamente incluso empiezan a utilizar cosas que antes no utilizaban, eran casas prefabricadas, están utilizando casas prefabricadas para ponerlas en el lugar, unos enganches de luz a través de placas solares, etcétera. Es decir, están utilizando un método completamente nuevo porque tienen material nuevo. Ten en cuenta incluso en cómo en el tratamiento del agua en esa zona de Cisjordania que es complicada. Sacando agua, derivándola del río y demás. Entonces, ahora mismo, mucho cuidado con lo que está pasando en Cisjordania. Sigo diciendo, está perdiendo la fuerza a los Fatah totalmente, está ganando Hamas, pero un Hamas social, porque sigue haciendo ese componente social de Hamas, le siguen manteniendo, sigue utilizando, da teléfonos a quien familias que no tienen, en comida y colegio y formación, eso sí, islamista, ¿no? En las madrasas. Y Israel está utilizando ahora unos métodos con los colonos que es mucho más rápido, incluso va a tener problemas si sigue a este ritmo con sus propias fronteras, es decir, con sus propias murallas que ellos levantaron, es que quieren ir más allá todavía. Entonces, esas murallas van
ahora mismo en algunos lugares le está sirviendo al pueblo palestino de muralla porque se quieren, a ver, Israel quiere echar a todo el pueblo palestino. Es decir, Israel quiere quedarse con Palestina, entera, completa. Incluso los de origen musulmán que viven en, Israel, en la zona de Israel, en Jerusalén y demás, quedarse con todo Jerusalén, quedarse y echarlos. Pero no solo con los musulmanes, sino que también con la población cristiana. Cuidado, y demás que tiene, que hay mucha población, había mucha población que está yendo. Y una de las cosas que quería también meter aquí, porque que se está dando, es que ahora mismo no hay tantos colonos como quisiera Israel que tuviera. Porque ha habido una desbandada de familias que estaban viviendo en Israel, que no nacieron en Israel, sino que habían ido a Israel a vivir, pues por su ciudad, por sus zonas, eh, también tenían un cierto estilo de comunas eh, de izquierdas, donde ahí la ley, bueno, era, era más socialista en algunas comunidades y demás. Eso ha desaparecido, esa población se está volviendo a sus países de donde nacieron y se está yendo mucha gente eh, israelí, judía, de origen judío. Lo que pasa es que, cuidado, eh, estamos hablando como no es lo mismo el pueblo judío que el pueblo israelí. Una de las cosas que quería dejarlas claro. Israel eh, casi siempre ha sido, bueno, desde su principio tuvo incluso un tono, es decir, casi todas las elecciones las ganaban la izquierda, bueno, esa izquierda mal llamada, pero hasta que llegó Ariel Sharon, el carnicero, y llegaron algunos, pero su población era de izquierda, vamos a decirlo. Esta izquierda. Si decimos que el PSOE es de izquierdas, pues a estos también lo vamos a decir que eran de izquierdas. Pero, punto. Sin más. Pero desde hace unos años, la derecha cada vez más extrema está llegando a unos niveles que jamás se podía, se pensaría que podía. Es decir, no sé qué nombre ponerle porque son nazis. Es decir, ahora mismo están utilizando la misma, pero la misma salvajadas que utilizaron con ellos, están utilizando ellos con la población palestina. Además, haciendo asesinatos salvajes, no solamente porque es la población civil la que tiene el foco, es decir, se bombardean escuelas, se bombardean hospitales y demás, sino que luego después, es decir, en el cuerpo a cuerpo, cualquier persona viva que pase por encima, por delante, es incluso tomada, atropellada y haciendo unas salvajadas que están grabando. No sé si veis algunas grabaciones, no la podemos poner porque duraríamos 2 minutos, pero en la intrared, si alguien tiene Tor todavía, ahí la pueden ver porque están mandando el pueblo Hamas, está mandando bastante información a través de Irán con los medios, incluso con algún satélite utilizando, y son bestiales las, de verdad, las que hay. No solamente las imágenes de niños muertos y niños y más muertos, sino de las torturas que se están haciendo en los campos de concentración. No solamente hay el campo de fútbol este, que es el que todo el mundo ha visto, estamos hablando de 7 campos de concentración, 7 campos de concentración, aparte de las cárceles, y es que un campo de concentración está en Cisjordania, cuidado. Es decir, que porque las cárceles estaban totalmente llenas. Entonces, ahí va a tener, Fatah no va a desaparecer porque hay una población palestina que sigue y sigue reivindicando
lo que fue Fatah, es decir, y siguen reivindicando ser de izquierda de alguna manera, es decir, pero y siguen reivindicando a Arafat, es decir, Arafat sigue muerto, que lo mataron, pero sigue siendo un referente, pero cada vez menor. Y cuanto más dure este genocidio, Fatah llegará a ser minoritario. Pues te agradezco también que hagas que la observación de que no es lo mismo el judaísmo que No, el no, no tiene sionismo nada que, que que ver. está haciendo, y de hecho se están viendo manifestaciones de judíos en contra del sionismo y del Estado de Israel, y los propios policías israelíes reprimiendo. Se ha visto ayer, me parece, a estos judíos que están en contra del Sí, pero sionismo, y además de las imágenes terribles que están censurando las mm, redes sociales a muchas cuentas por poner imágenes de lo que está pasando de los niños sí, asesinados sí. por el terrorismo de Estado de Israel. Te quería preguntar ahora acerca de cómo estás valorando hasta ahora el papel que están teniendo los principales países occidentales, europeos y Estados Unidos respecto a este conflicto, y la prohibición del bloque, digamos, contrahegemónico que encabezan ahora mismo Rusia, China, Irán, así como los países latinoamericanos, Ujú. Brasil, México, por supuesto, Cuba, Venezuela y demás. Ahora, una de las cosas que también quería matizar es que los ultraortodoxos siempre fueron antisionistas. Entonces, es decir, siempre. Pero ahora no solamente son los ultraortodoxos los que están haciendo, sino la población que está. Un filósofo judío, no recuerdo ahora su nombre, estuve escuchando ayer, que vive brasileño, y que está diciendo que cuidadito, Israel puede tener algún brote interno de una disidencia armada. Estamos hablando de que están desertando, sobre todo pilotos de aviación que se niegan, ya lo hicieron una vez, Eh, pilotos en, cuando en bastantes ataques en los años 80, 90, no lo recuerdo, sobre todo la aviación que se retiraron, se negaban a matar. Y ahora mismo está pasando igual. Es decir, se está desertando parte del ejército, porque la parte del ejército es el que te toca y luego después es el que te obligan a ir. Y están teniendo muchas dificultades en mantener. Vamos a lo que, y sobre todo porque los que gobiernan son sionistas, es decir, y los sionistas no son mayoritarios. Es decir, aunque hayan ganado las elecciones, han ganado las elecciones por acuerdos que han llegado con otros partidos de ultraderecha y demás. Entonces, cuidado. El Estado de Israel puede tener también problemas internos, incluso armados. Ahora mismo en Palestina se ha quedado sola, sola. Es decir, los que están interviniendo directamente, es decir, mandando algún misil que no llegan, pero bueno, y demás, es los que están sobre la zona, que eran los que comentábamos antes, que es Yemen y Irán. Luego también están, claro, China ha mandado barcos. Pero sobre todo porque a China le interesa lo que estaba comentando antes. Es decir, todos sus barcos, de todos sus productos y demás, pasan por el canal de Suez. Ahí hay una dificultad y hay una dificultad, cuidado, porque el canal del Panamá es que tenemos que relacionar. Hay dos canales fundamentales para marítimos, que es el canal de Suez y el canal de Panamá. En Panamá no hay agua, se están quedando sin agua y es un agua necesaria para subir y bajar las presas por donde van pasando los barcos.
y ahora están pasando muchos menos barcos de los que demandan, porque no tienen agua para... entonces, si encima en el canal de Suez están empezando los yemeníes a controlar, y sobre todo controlar, porque es que se meten, están casi pegados eh, con, con África, con Eritrea y con toda esa zona. Entonces, ahí China tiene un problema y Europa tiene un grandísimo problema. Ahora mismo le viene muy mal. Rusia se ha posicionado, sí, pero Rusia bastante tiene con Ucrania. Es decir, que además han estabilizado ahí y el que resiste vence, y el que creían los ucranianos que iban a ganar en 4 días, porque iban a hacer una guerra de desgaste para dejar sin armamento y sin munición a Rusia, porque ellos iban a seguir recibiendo armamento y munición, pues eso no ha salido mal. Esa estrategia ha salido mal. Entonces Rusia lo único que se ha estabilizado y poco más. No va a intervenir militarmente, no va a apoyar militarmente jamás. Pero Irán sí. Sí, Irán jamás, si hay acuerdos con jamás, cuidado, que nunca que no se llevaron bien, es decir, que jamás en sus principios tampoco querían ser más independientes, pero bueno, es como, Bueno, bueno, de hecho, en teoría, unos son chiitas y otros son sunitas. O sea, digamos, sí, Irán y Hezbollah también, al igual que los hutíes yemeníes, son chiitas. Sin embargo, jamás sí, es sunita, que normalmente están enfrentados, también con sí, Arabia Saudí de por medio, que también es sunita, pero en este conflicto se han se unido. han juntado, por eso te digo que es que no es el amigo cómodo y demás, pero bueno, es quien te ayuda, sin más, pues yo qué sé, es decir, Fidel Castro tampoco era comunista, es decir, era un socialista de andar por casa hasta que ya, bueno, no le quedó más, que solamente le apoyaba a la URSS, pues venga, avanti. Entonces, por lo mismo va a pasar aquí. Y está pasando. Es decir, Estados Unidos sabemos dónde está, la Unión Europea ni está ni se la espera. España, que supuestamente iba a hacer, bueno, con la presidencia, se ha vendido, se ha prostituido, es decir, sin más. La Unión Europea, ya te digo que apoya y sigue hablando de la matanza que hizo Hamas. Cuidado, que esa matanza con los servicios de inteligencia que tiene Israel, no sé. Sí, es extraño además, aparte de porque el Mossad es, pues, junto a la CIA, pues yo diría que está ahí Sí, sí, sí. de poder militar, de policía secreta. También, le ha venido muy bien a Netanyahu en un momento en el que estaba Estaba de cayendo. debilidad Sí, respecto a la población, con también el intento que, por cierto, se han tumbado de controlar el poder judicial y todo esto, y le ha ahora venido muy mismo el bien esta Congreso, situación. hoy, creo que ha sido hoy o ayer, el Congreso se le ha cargado las leyes que quería meter. Es decir, sigo diciendo que, que quizá este conflicto, bueno, luego para terminar, quería ser conflicto lo mismo, va a ir desapareciendo dentro del Estado de Israel, porque sigo diciendo que hay muchas tensiones internas dentro de Israel. Y ya te digo que ahora mismo, China, a ver, China si quiere termina esto, pero es que a China no le interesa. China nunca fue imperialista, jamás. China hizo sus murallas para que no viniera más gente, no para ellos coger. China tiene territorio, población, y lo que no tiene lo compra, que es lo que está haciendo en América Latina y sobre todo en África, que está comprando terreno. No está comprando fábricas, no está comprando terreno para las tierras raras y bueno, está comprando. Por eso digo, China no quiere un conflicto. Y un conflicto además que aparentemente no era tan grande, pero se está haciendo muy. Y Porque además, más que... justo
te iba a preguntar sobre el conflicto en el Mar Rojo con los hutíes Sí, yemeníes que disparan a barcos israelíes, la intromisión de Estados Unidos por intereses comerciales, dicho además no lo ha sí, escondido, sí. que es por eso, y también de países europeos que de momento en nuestro gobierno, por presión también popular, porque en España el apoyo a Palestina de otros países Es total. europeos, como Sí. Alemania, otros países, es No, no, también no. muy grande y se ha visto frenada unirse a esa guerra contra los yemeníes, pero estamos viendo cómo ese conflicto también se está ahora eh, hilanando con lo que está pasando en el Líbano, con la incursión en Beirut, el asesinato del número 2 Eh, de Hamas, déjame. Hezbollah amenazando con represalias y Irán también. Sí, ahora, Puede estallar la tercera guerra mundial como siga escalando, empezando por Oriente y, o si no es que la tercera, pero un conflicto puede que nos llegar. puede causar grandes problemas, sobre todo teniendo en cuenta que Irán es una Sí, potencia Irán absolutamente. es una potencia y es una potencia atómica y es una potencia, es decir, ahora mismo. Dentro de Europa hay pocos países, es decir, que tengan tanto apoyo popular como España e Italia. Es decir, en España sería imposible hacer lo que han hecho en Inglaterra o en Alemania, es decir, ilegalizar la bandera y poner, bueno, las manifestaciones y demás, como, pero además a nivel salvaje, en España sería imposible. Es como impedir la bandera polisaria, es decir, en España, es decir, sería imposible en Italia. Es decir, pero dentro de las poblaciones ha habido incluso manifestaciones ilegales, pero que han seguido siendo. Es decir, la población, no digo la Unión Europea, la población europea está dividida y está muy, muy, muy dividida. Es decir, en ese sentido, este apoyo que vamos a dar militar en la zona y que se va a mandar de España se está intentando poner de medio lado porque sería un palo para el gobierno español de tres pares de narices, pero cuidado que igual pasa que empieza cada vez hay más países que están dando un paso, como Sudáfrica, como ahora mismo con México, como bueno, La Venezuela. Colombia la Colombia de Petro, que Petro Sí, sigue sí, una de las eso, posturas sí, sí. más claras en este No, aspecto. no, a la embajadora, a la pinga, es decir, y no solamente, ya te digo, Cuba, y cuidadito que Colombia, y me falta ahora mismo que, sobre todo Brasil que dijera algo, Bueno, Lula sí se ha posicionado. sí, Al sí, principio Lula estuvo, sí, estoy hablando, dubitativo, sí, sí. a El que ver, sigue, el que ha estado menos incisivo, que también que me ha que decepcionado un poco, pero también es verdad que la situación en México respecto a sí, Israel, también a nivel constitucional, a nivel sí, legislativo también, bueno, es no, distinta, pero AMLO ahí ha estado muy tibio ahí ha estado. respecto a Israel. Pero bueno, pero está. Es decir, por eso te digo que y cuanto más países, más se van a atrever a dar ese paso. Y cuando ese conflicto que era solo Gaza, ya no es solo Gaza, ya es el mar Rojo, con lo que tiene consigo el canal de Suez, con los intereses económicos de Estados Unidos y de China rompiendo en ese y están los hutíes, que parece que no eran nada. Es decir, no, parece que no eran nada, pero llevan atacándolos Arabia Saudí años y años. Es decir, el conflicto con la Arabia Saudí lleva muchos años, incluso con munición que tiene que ver con España, porque la mayoría de las bombas que tiran los aviones de Arabia Saudí son españolas, de origen español, entre ellas las bombas de racimo a la población civil. Conflicto que no se ha hablado de él nada, muriendo miles, teniendo miles de muertos de población civil yemení. Pero los hutíes son, igual que digo que son pocos, pero son efectivos y son muy efectivos, lanzando esos misiles a esos barcos y tomando.
parte de esos barcos, es decir, al asalto, a la antigua piratería. Es decir, se amenazaban, la última amenaza es hundirlos. Es decir, con lo que crearía un conflicto, vamos, en zonas no demasiado profundas, empezar a hundirlos hasta hacer una barrera. Es decir, esa es la última amenaza que están teniendo los DIF. Y aunque ya te digo que Estados Unidos ha enviado el 7º de caballería para allá, cuidadito que ni Arabia Saudí ha podido con ellos y ellos están haciendo ahora mismo, se los está armando por parte de Irán, porque Irán no quería participar, pero ya hay barcos de Irán. Es decir, a ver, si hemos cambiado de una zona que dijimos que no, es que van a tomar solamente el norte de Gaza, y dijeron al sur, vais a bajar al sur de Gaza, los obligaban a bajar al sur y punto. Y van a terminar ahí la cosa. Y van a ganar no sé cuántos kilómetros. Nada más. Esa era la excusa, que para atacar a Hamas y demás y tener controlado. Pues eso sí, eso ya ni nos acordamos de ello. Ya empezamos, y empieza el Líbano. Es Sí, decir, la posible, además se está hablando ya de una posible invasión invasión. pedida por los sectores más ultras del gobierno Sí, israelí sí, de atacar el Líbano e invadirlo. sí, sí, están pidiendo. El problema que tiene es que, cuidadito, si empiezan a irse, bueno, estamos hablando de que también hay muchísima población judía, ya digo, que está volviendo a sus países de orígenes, y es decir, los que se están quedando son los que han nacido allí y que llevan mucho tiempo. Incluso población civil que es judía, pero no judía religiosa, sino porque el movimiento judío es un movimiento cultural, hay muchísimo, es decir, judíos en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos las manifestaciones han sido enormes, también contra la guerra. Es decir, cuidado, y esos judíos son muy ricos. Estamos hablando que eran judíos que daban dinero y aportaban mucho dinero y han empezado a no aportar. Cuidado, lo que está claro, pero es que ha pedido 100 millones de dólares de Estados Unidos para armamento. Es decir, para este conflicto y el de Ucrania, pero estamos hablando de una bestialidad. Pero por eso digo, hay disensiones internas dentro de los países, hay disensiones dentro del movimiento cultural judío. Israel sigue habiendo, tiene problemas internos dentro de su propio ejército. Es decir, porque es que Israel quiere invadir y tomar todo el terreno que quiera. El Líbano, a ver, el Líbano es muy pequeño. Es decir, el Líbano es un país muy pequeño. Es decir, el Líbano, si es que el 40%, el 50%, no me acuerdo, es de refugiados, los cuales es población civil y no tienen ninguna preparación bélica en ese sentido. Que si se ponen, quizá lo intenten. Lograrlo no lo sé. Porque ya te digo, se están juntando facciones religiosas, además con un componente religioso, porque jamás tiene un componente religioso, que entre ellas no se han llevado hostias, pero ahora se están juntando. A ver qué dice Irak. Es decir, porque a ver qué dice Irak. Porque Irak aquí, bueno, no quería saber nada. A ver qué dice. Porque su población también está empujando. Entonces, ya no hablamos de la Franja Norte, ya no hablamos solo de Palestina con Cisjordania que están haciendo, ya no hablamos solo del Líbano, ya hablamos del Mar Rojo, ya hablamos del Canal de Suez, ya hablamos de Yemen, ya hablamos de Irán. Es decir, se está expandiendo geopolíticamente y porque hay varios actores que no han dicho nada de momento. Y Egipto, cuidado, tiene una presión civil muy grande porque incluso intentaron muchísima gente romper la frontera para pasar ayuda humanitaria y tuvo que meter el ejército allí porque era la misma población con mochilas andando
pasando por la zona que no tienen minas, que está desminada, y pasaron lo que pudieron, pero estamos hablando que pasaron miles de personas, cuidado, con ayuda humanitaria, con mochilas y demás. Entonces, Egipto a ver cuánto aguanta también, ¿eh? Lo que sí es de aguante, lo que no tienen ya es Gaza. Tiene en Gaza Es que ahora mismo estamos con 2 millones de desplazados, que se dice pronto. desplazados. Toda Gaza, Sí, prácticamente aquí estamos hablando de Gaza desplazada. entera. Estamos hablando de Gaza entera. Están desplazados con todo lo que lleva eso de terrible de acción humanitaria. Es decir, es como si aquí, pues, toda Andalucía se fuera para el norte, o toda, yo qué sé, todo el norte se viniera para debajo de Madrid, ¿no? De pronto, ¿y cómo lo recibimos? ¿Con qué comemos? ¿Qué bebemos? Y encima nos están bombardeando esa zona a la que nos obligan a ir. Es que, claro, Israel es lo que está haciendo. Porque dice, no, la zona norte, no, Israel está bombardeando todo. De hecho, cuando empezaron esa ayuda humanitaria, llegaron a un acuerdo diciendo que se los iban a cargar. Es decir, esto no había pasado en ninguna guerra, en ninguna, en ninguna guerra convencional. Es decir, llegamos 100 y pico periodistas muertos. Es decir, en una guerra de pequeño tamaño, de pequeño, a nivel geopolítico, de pequeño tamaño, pero cuidadito. Es decir, está donde está. Y en Medio Oriente siempre es como los Balcanes, siempre tuvo unos problemas internos entre ellos, pero ahora mismo no. Entonces, bueno, ahí puede haber. La diferencia va a haber entre que se hace una solución rápida o se avanza en el tiempo. Si es rápida, y toma Gaza, Israel, ya ahí vamos a tener una guerra internacional, y además muy grande. Te quería preguntar acerca de, por último, de qué salida ves tú a la situación de Israel y Palestina, si ves viable la opción de los dos estados, o si actualmente con los colonos y toda la situación es inviable y sería más factible pedir un solo estado laico donde convivieran ambas poblaciones, en lugar de hablar de dos territorios con las fronteras anteriores al 67, que ahora mismo parece inviable que se pudiera llevar a cabo. A ver, vas a decir a todos los colonos, es decir, todos los colonos, población de colonos, de hijos que han nacido ya allí. Es decir, estamos hablando, no es gente recién llegada, estamos hablando que ya ha habido generaciones. Estamos hablando de la frontera del 67, que son, bueno, años luz de las que tienen ahora. Es decir, dos estados es inviable, es decir, es inviable. De todo aspecto, incluso de la unión de Gaza y Cisjordania, aunque se unan, es que no puede llegarlo. La población, es decir, la población que está apoyando ahora mismo la guerra son esos colonos. Es decir, la población que está apoyando la guerra es esa gente de extrema derecha. Es decir, esos son los partidos ultraconservadores. Es decir, no estoy hablando de ortodoxos, estoy hablando de ultraconservadores. Es decir, esa gente no se va a querer ir por nada del mundo. Es decir, y si se va de ahí, se marcha. Es decir, armada. Estamos hablando de gente armada y que sabe utilizar armamento ligero. Es decir, no solamente el fusil, sino tanquetas. Cuidado, estamos. Y la opción más viable es un Estado laico, como tienen que ser todos los Estados, y que cada uno tenga la religión que quiera y con fronteras totalmente abiertas y sin más. Pero, claro, eso significa que van a devolver los espacios donde vivía la gente, es decir, van a devolver los millones
de palestinos que del 67 salieron de Palestina. Del Líbano van a salir los millón y pico, no me acuerdo cuántos son, que hay palestinos ahora mismo, y van a volver a sus casas que es donde están los colonos. Yo lo veo complicado. Tienes además mucha población palestina en países, en Chile, por ejemplo. Sí, Yo sí, creo en que Argentina. que hay hasta un equipo de fútbol que se llama palestino Sí, sí, de sí, Chile. sí, que sí lo hay. Ahora mismo, ten en cuenta que en, en Centroamérica hay una religión, bueno, son evangelistas, creo, se llama del Padre Tommy, son cristianos, pero su símbolo es la estrella de David y está en letras judías. Es decir, es una religión que se han inventado con apoyo del judío. De hecho, el golpe de Estado que tuvo Honduras, a mí me pilló allí, en El Salvador, que tuve que ir a Honduras, y estaba lleno de judíos, de judíos con acento argentino, es decir, de militares. Te digo porque a mí me paró, me dijo, estás muy lejos de tu casa. Digo, estás más lejos tú. Lo dije porque era decir, Sí, en ese sentido, Argentina y Chile están al lado, pero son caras contrapuestas en sentido, porque en Israel, yo digo, contrapuesto, ya te digo, En Argentina hay una gran población judía, sin embargo, en Chile hay una gran población palestina. Palestina. Por eso te digo que ahí no, y en Centroamérica hay muchísimo palestino muy rico. Sí, palestino rico que se fue hace mucho, y ahí querían meterse los judíos. De hecho se metieron cuando en Honduras, apoyando el golpe de Estado y demás, para tener controlado más o menos a esos palestinos ricos, que esos están fuera de este conflicto, porque eso no se importa de momento, poco, de momento, porque sus familias ya están fuera, pero cuidadito, hay familias que están todavía ahí dentro porque es que no pueden salir, es que es una ratonera. Y, iros al sur y en el sur encima bombardean, entonces tienen a la población allá, además sin alimentos, tenían que pasar por la frontera sur con Egipto, tenían que pasar ayuda humanitaria de 120 a 200 camiones diarios como de emergencia. Están pasando de 10 a 12. Es decir, está pasando menos del 10% de la ayuda poca humanitaria para la población, sin contar los refugiados que están llegando. Entonces, ahora mismo la situación, ya digo, que es muy, 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 muy complicada. Igual que en otras guerras se ve y tienen dos salidas o tres, aquí es que no lo sabemos qué salida tiene. Tiene que ganar uno, perder otro. Y, hostias, ahora mismo está la cosa, porque de momento está ganando Israel. Cuidado, de momento. De momento está machacando Israel. Incluso se están metiendo en terrenos en Cisjordania y demás, pero de momento. Vamos a ver cómo reacciona, ya te digo, otros terceros países. China, con el canal de Suez, cuidadito, y Rusia, con poquita ayuda que haga, hace mucho, ¿eh? Es decir, por sus países satélites y la comunidad que tiene alrededor de otros países que tienen no muy lejos, ¿no? Entonces ahí tienen. Bueno, Irán, ya están los barcos de Irán funcionando, ya no se va a volver atrás. Ahí estamos. Yo creo Pues, que es pues, inviable las dos opciones, pero una de las dos tendrá que ser. muchísimas gracias por haberte tenido de nuevo con nosotros para hablar sobre esta masacre, que la verdad es que debería estar Terrible. todo el mundo consternado. 21.000, más de 21.500 muertos, la mayoría Sí, niños y niñas y mujeres, em, cientos de miles de heridos, sin medicina, sin comida, sin nada. agua. Está habiendo enfermedades que ya Sí, deberían estar erradicadas, pero están regresando por la falta de higiene, por la falta de medios, y y ahora, como ahora la mayoría de la comunidad internacional mira de lado
o se pone de perfil es muy doloroso, y desde aquí queremos recalcar que no es una guerra, que es un genocidio con todas las letras Y y que toda nuestro la solidaridad con gobierno Palestina. está vendiendo armas a Israel. Es decir, cuidado, está vendiendo armas a Israel. Igual que las compraba hace poco, ahora se las está vendiendo, porque ahora necesita. Israel tiene mucho dinero, tiene muchísimo dinero, y tiene quien se los venda, las armas. Y España es una de ellas. Es decir, que está mandando munición. Tampoco es, pero es que sí, todo mata. Entonces, esto no es una guerra, porque si dijéramos un ejército contra otro ejército, uno gana y se terminó, a tomar por culo, se terminó la guerra. Pero aquí no. Y aquí, aunque se llega a un acuerdo de paz, aunque se llega a un acuerdo de paz, esto va para muy largo. Es decir, se puede llegar a un acuerdo de un alto el fuego, de pasillos humanitarios y demás que nos tocará. Bueno, a mí ya no, porque ya tengo una edad que ya no puedo, pero nos ha tocado, y hacer los pasillos humanitarios y poder hacer, pero el conflicto va a seguir ahí. Y el conflicto se inició en el 40 y después de la Segunda Guerra Mundial, pero en esa zona, pero el conflicto que tiene Europa y Occidente con la población judía, bueno, España los echó hace, 500, hace más de 500 años. Cuidado, nos podemos ir muy atrás, que siempre la población judía no se ha llevado bien, no ha sido bien recibida, sobre todo en Europa. Entonces, cuidado, en ese Sí, pero, sentido. pues siempre diferenciando el judaísmo que Sí, ha sido perseguido del sionismo, como del ideología sionismo, muy parecida al fascismo y al no, nazismo, no, es sin muy ninguna duda. parecido, son primos hermanos. Es decir, el sionismo son primos hermanos, utilizan además los mismos métodos. Es decir, son demócratas cuando llegan al poder, si no tienen el poder no son demócratas, es decir, que están utilizando lo mismo. Pero ya te digo que incluso quieren mezclarlo, y mezclan y hablan de que es que lo que nos hicieron en Alemania, pero si es mentira, es decir, las personas que vienen del holocausto están en contra de la guerra, es decir, están en contra del genocidio que está habiendo ahora. Es decir, no pueden, lo que pasa que, bueno, claro, como excusa es una excusa estupenda. Y la gente que no quiere implicarse se lo compra. Y bueno, es un rollo que tienen entre ellos, un grupo terrorista, pues es como ETA. ETA puso 2 bombas aquí, pues vamos a coger todo el ejército y vamos a invadir, yo qué sé, pues Caberría. Me parece ridículo, ¿no? Nadie pensaría eso. Bueno, algún gilipollas seguro que sí, pero que quiero decir, sí, sí, es decir, por eso te digo que son fascistas, son totalmente fascistas los que hay. Y de verdad que el pueblo judío es otro, y el pueblo judío está cultural e incluso religioso, está saliendo a las calles en muchos países. Bueno, en Estados Unidos es impresionante, es decir, la fuerza que están haciendo, porque a ver, tienen muchos intereses en los medios de comunicación también, y están dando la cara, muchos artistas incluso. Es decir, porque a Leonard Cohen ya le pilla muerto, pero Leonard Cohen, que yo, bueno, me conocí porque nos ayudó mucho en las acciones de Liberté económicamente. Bueno, él siempre estuvo en contra de lo que estaba haciendo con la población palestina. Nunca Y se, nunca se sintió representado, además, ni por el Estado, porque ahí es que no quieren Estado. Es decir, muchísimos judíos no quieren Estado. Cada uno que nazca. Es como decir, todos los miopes nos vamos a vivir o todos los que nos gusta el rock and roll, nos vamos a ir a vivir al país del rock and roll. Es decir, es totalmente ridículo. Entonces, hay mucha población que no quiere. Que el Estado de Israel ya nació envenenado. y vamos también a pedir desde aquí que se juzgue a Netanyahu y a su Sí, gobierno criminal en una corte internacional por crímenes contra la humanidad,
qué es lo que está pasando ahora mismo en Palestina y y también pedían a nuestro gobierno que se involucre directamente y que pida pero y denuncie ante la Corte Penal Internacional, como ha hecho Sudáfrica, ujú. lo que está pasando en Tenemos Palestina. que ponernos, decir, el gobierno, es que además sin claramente, sin aspavientos, sin esto sí, pero no, 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 no. Es decir, tenemos que estar con Sudáfrica, tenemos que apoyar esta denuncia que se está dando y es que lo estamos viendo, es decir, no somos gilipollas. Es decir, hasta la censura, que lo que nos llega es totalmente censurado por los medios de comunicación y estamos viendo que es una bestialidad. Es decir, imaginaros, esto es lo que nos llega. Lo que no nos llega no lo podemos imaginar, ¿no? Y tenía el presidente del gobierno de España tenía una oportunidad impresionante cuando ha sido el presidente de la Unión Europea y no la aprovecha. Es decir, como siempre, se ha puesto de lado. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por esto, por Gracias a contar con nosotros, vosotros. contigo. Cuando queráis, sabéis que tenéis aquí. Muchas gracias y anima a todos a acudir a las manifestaciones el próximo Sí, día sí. 20 en todas las ciudades de España. De España y ya digo que yo estoy haciendo incluso pegatinas a mano para irlas poniendo por, por todo Madrid y demás. Eh, todo movimiento es poco y explicar las cosas siempre ayuda a posicionarse. Muy Salud, bien, República. salud y república.